Para mí es un placer estar acá en la selva, donde hay bastante, como se llama, flora de fauna, y respirar, como se llama, pues, un aire puro, ¿no? La verdad que yo me siento feliz con la naturaleza. Yo siempre tenía pensamiento de plantar, ¿no? A una planta que después te puede darte, ¿no? Que puedes sacar ventaja por adelante. Para mí, más que todo, es un producto especial porque estoy tratando de recuperar un terreno ya 30 años de ganadería, totalmente degradado. Y todos pensaban que ese terreno no servía para nada, ¿no? Pero ahora estoy recuperando el suelo con cacao. El cacao es un fruto, es una planta perenne que normalmente te arroja unos granos que son los cotiledones, el cual con un proceso de fermentación y secado obtenemos la almendra, a partir del cual se obtiene el chocolate, ¿no? Si nosotros empezamos hace 3 años atrás, casi no había ni cosecha, no había resultados, se ha luchado bastante. Si usted sabe, aquí en esta zona se ha luchado entre la minería, madera, y para sembrar y cambiar la idea de las personas así muy duro. Pero ahora ya cuando ya ven resultados y cosechas, recién se va animando la gente. Esta es la primera experiencia en toda mi vida. Y yo vivo acá en la selva más de 25 años y recién me estoy dedicando a la cosecha o a la siembra del cacao. Si logras instalarlo en un suelo, es muy probable que por 20, 30 años no se deprede ese bosque. Si uno trabaja solo no puede, pero agrupado sí, es mucho más en cooperativa, mucho más con todos los socios agrupados y unidos, todo se puede hacer, pero solo nada se puede hacer. El incentivo ha sido a través de la Asociación Agrobosque. Ellos han sido los primeros que han creado para hacer la siembra del cacao. La importancia de la cooperativa es que brinda, digamos, de todas maneras un apoyo técnico. Digamos, asesoramos, digamos, de acuerdo a la etapa en que se encuentra, digamos, el cacao. Tenemos ingenieros, también técnicos que conocen, digamos, el tema, digamos, del manejo, ¿no? Nosotros consideramos al cacao como uno de los recursos principales de trabajo a futuro y los socios lo consideran también, lo toman de esta manera. Como su nombre mismo dice que la cooperativa es de cooperar y digamos se coopera digamos con una ayuda digamos que nosotros compartimos con los socios, juntamos las ideas, el pensamiento que miramos siempre salir al mercado internacional y esa es la meta que nosotros nos hemos trazado, ¿no? Al plantar el cacao tiene una vida larga, casi a 25 años, a 30 años, ¿no? Entonces al plantar, digamos, se invierte, pero así como ven, hasta tercer año, así digamos, la limpieza, todo así, pero después ya sale el producto y recompensa, ¿no? Nosotros venimos trabajando con variedades de cacaos aromáticos, cacaos nativos. El objetivo es tener, digamos, una diversidad de estos productos, ¿no? Para no estar luchando con la hierba, primero he sembrado cacao, después plátano y con hojas anchas que cubre también la hierba, entonces me ha facilitado cosechar primero la cocona y luego también el plátano. Cuando la cocona se está acabando, ¿no? Y el plátano va botando también, entonces al final va a quedar cacao. Estos cacaos nativos, si bien es cierto, no están muy investigados en la región, sin embargo se considera que es un cacao especial por tener un perfil, un aroma y un sabor especial, ¿no? En diferencia a los otros tipos de cacao. Tenemos bastante
confianza con este cacao porque es como orgánico, no tiene nada de insecticida, nada, es naturalmente, ¿no? Y nosotros lo damos a los niños y bastante vitaminas también tiene. El producto orgánico es que no tiene ni un químico, desde el inicio del tratamiento de semilla, germinación, plantación, no tiene nada mucho más hasta cuando esté en producción. Solo es manejo y cuidado nada más de la planta. Es como tener un bebé. Yo quisiera que lo prueben allá en otros sitios, que esto es un cacao aromático, un cacao puro, un cacao realmente natural. Es como decir un cacao nativo. Son productos de calidad, representa, digamos, el trabajo, el cuidado que se le da en la chacra a nivel de la instalación, del mantenimiento, disminuyendo el uso de productos químicos y contaminantes, y al mismo tiempo la responsabilidad en el cuidado social y ambiental que ellos tienen, ¿no? Si yo me dedico a sembrar una hectárea, no voy a hacer tumbar más árboles de lo que más, no estoy propuesto. Ni tampoco los animales, porque los animales no están en todo el terreno. Así que todos los animales tienen espacio, nosotros como trabajadores también tenemos espacio y se respeta eso. Hay un trabajo y responsabilidad ambiental de todos los trabajadores y todos los que vivimos en esta zona. Bueno, el trabajo del manejo del cultivo de cacao como alternativa, la idea es vincular a las familias en un cultivo sostenible y que genere esta rentabilidad económica. Pero esto se vea reflejado también en el beneficio, digamos, de los niños, la sociedad, el entorno, ¿no? Hay un desarrollo aquí. Lo que Agrobosque actualmente necesita es, digamos, un tema de articulación comercial con empresas interesadas en los tipos de cacao que se produce, fortalecer el tema del vínculo comercial para que esto se vea, digamos, un compromiso entre los productores, la organización y la empresa que pueda comprar. En otras palabras, que no desconfíen, que es un producto bueno, es un producto mejor y mucho más que lo probar. Y ahí se van a convencer que es el producto mejor. Y eso lo invitamos a ¿dónde? Aquí en la cooperativa Agrobosque. El área social lo integramos todos. Entonces es importante porque a través de ella se fortalece conocimientos, se informa, a través de se fortalece, en este caso trabajamos con niños y adolescentes acompañándolos y es importante esta intervención. Hacemos talleres participativos, expositivos, utilizamos una serie de videos según la edad que corresponda, hacemos concursos de dibujo, concursos de pintura, promovemos lo que es la escritura, poco el desarrollo de habilidades en literatura, recordar es muy importante, los juegos pasados se están olvidando y lo que ahora estamos haciendo es promover estos tipos de juego, ¿no? Definitivamente es importante el trabajo, la intervención de un área social, ya que trabaja como responsabilidad social de alguna empresa o en este caso de la cooperativa. Ese zancudo y no nos dé dengue, ¿ya? Ahora cuando vamos a ir a la casa hay que voltear todos los baldes. Fiebre. Lo único que nos da es fiebre y fiebre. La naturaleza es importante para ellos, los envuelve en un espacio de magia. Ser niño acá es increíble, disfrutas los aromas, disfrutas los colores. Eso es muy importante para la niñez y también para el niño que cada uno de los adultos lleva adentro.
cacao, en otras palabras, es una planta viva que le diría, ¿sabes qué? Gracias por ti, a lo menos tenemos trabajo, tenemos economía, tenemos cambio y a lo menos gracias a esa planta hay cambio de vida. No solo de mí, hay de muchos socios, hay de muchos agricultores en esta zona. De repente tener esa calidad de vida que todos anhelamos, y más que toda la gente del campo. Más que todo en la salud, la educación y la alimentación. Espero que esa es la única esperanza que tenemos. El cacao es valioso, lo consideran así nosotros, tanto como los socios, porque esto va a permitir de una u otra manera generar nuevas alternativas económicas a las actividades extractivas que actualmente tiene la región. Al exportar mejora el mercado de vida para cada socio, mejora el estudio para los hijos, mejora la salud y mejora también la economía. Gracias al Señor primeramente por darme esa planta. Dos cosas así, nosotros estamos ahí trabajando, sembrando, mirando esa planta y también por adelante nos va a servir mucho. Que tenga fe, como se llama, en este tipo de organización, en la cooperativa, porque la unión hace la fuerza, y tengamos el mismo lenguaje, la producción de cacao de mejor calidad. Una taza de chocolate producido por Agrobosque te representa la diversidad que existe en la región, ese espíritu y esa voluntad que ponen todos los productores por producir el mejor cacao y además de todos los componentes aromáticos y nutricionales que tiene este grano, ¿no? Gracias a la cooperativa de Agrobosque, ¿no? Ahorita estamos trabajando, que nos ha incentivado, ¿no? Por este lado, bueno, ahorita estamos trabajando y agradezco bastante que sí nos está dando la mano, ¿no? Para mí ella es mi esposa, sí, ella de la casa y ella del campo. Es muy hermosa esta planta, muy linda, yo lo trabajo, yo los quiero, sí, por eso que sigo avanzando. Para mí es un oro este cacao que acá lo tengo.